Muy buenas tardes. Mi nombre es David, trabajo para una empresa que se llama BMC Strategic Innovation y, como su propio apellido indica, hacemos innovación estratégica, que es una manera muy difícil de presentarse en las fiestas, porque nadie sabe exactamente a qué te dedicas. Lo que hacemos básicamente es intervenir en procesos de hábitos. Tratamos de entender cuáles son los hábitos de las personas y tratamos de intervenir para ver cuál es el mejor mecanismo o la mejor manera para convertir, digamos, compradores o consumidores en el producto o la marca que nos interesa, en última instancia. He venido aquí a hablar del vino. ¿Hay alguien en la sala a quien le guste el vino? Moderadamente, claro. Levanta la mano. Moderadamente, pero a bastante gente le gusta el vino. Lo creáis o no, el vino es una categoría que en España está en serios problemas, tiene problemas, hasta el punto que la OIB, que es la Organización Interprofesional del Vino en España, lo que hizo fue, por primera vez, gestionar un montón de presupuesto, puso de acuerdo a más de 3.000 actores, productores, personas de denominación de origen, bodegas, etcétera, etcétera, para tratar de hacer marketing de categoría, tratar de ver cómo podían resolver algunos de los problemas que tenían sobre la categoría, propiamente dicho, que en ese sentido era que la pirámide poblacional iba en contra. La población que bebe vino va envejeciendo y hay poca entrada de consumidores frecuentes de vino que sean jóvenes, en ese sentido. Casi parece un contrasentido con la cantidad de manos que había levantadas aquí y veo mucha gente joven, además. Pero lo cierto es que en España ocurre el siguiente fenómeno. Fijaos en la parte de arriba cómo de los 3 de los principales países productores de vino, España tiene un per cápita mucho más bajo respecto al consumo de cerveza. Y eso obedece a diversas razones socioculturales, económicas, antropológicas, etcétera. Pero básicamente España, que había sido un país consumidor, bebedor de vino, hasta prácticamente los años 80, a partir de los 80 empezó a declinar, empezó a caer un poco la curva del vino para dar ventaja a la curva de consumo de cerveza. Eso se ha ido acentuando con las décadas hasta el punto en que a día de hoy el consumo de cerveza triplica al consumo de vino. Y si os fijáis en las pirámides poblacionales, si os fijáis en la evolución un poco de consumidores de vino, nos damos cuenta que ocurre un fenómeno parecido. El consumo de vino se va acentuando, sobre todo a partir de los 35-44 años, 45-54 va subiendo, 55-64 es el pico y a partir de ahí va bajando, porque obviamente la gente también se muere, también tiene derecho a hacerlo. A diferencia de otras bebidas, de otras categorías, como vemos la cerveza, el pico en juventud está un poquito más tarde. ¿Qué ocurre? Ocurre que el consumidor de vino envejece y, de algún modo, el estereotipo, el retrato robot de consumidor de vino, de frecuencia en consumidor de vino, es un señor mayor, de 50-60 años, que vive en una ciudad pequeña o en un pueblo y que consume vino barato en las comidas. Eso es un estilo, un estilo de consumo que no encaja demasiado con la gente joven. De hecho, mucha gente joven no bebe vino en casa ni bebe vino cotidianamente. Y eso ocurre por este doble fenómeno. El vino se ha convertido en una categoría polarizada. Existe el vino alimento, que es el vino tradicionalmente consumido en España hasta los 80, un vino que era barato, que se daba hasta casi con azúcar a los niños y que de algún modo permitía una frecuencia de consumo muy alta, y el vino ornamento, que es el vino que probablemente ha hecho que muchas de las personas que estén aquí levanten la mano. Es un vino que se consume con menor frecuencia, de un precio un poquito más elevado, un poquito más caro para ocasiones especiales y que te hace sentir un poquito más connoisseur. Bien, el reto que teníamos por delante, como BMC, era tratar de ver en qué elementos del hábito podríamos intervenir, en qué elementos del hábito podríamos cambiar para que esta curva de consumo cayera hacia el lado de la juventud y no siguiera pues, la evolución inevitable hacia años más elevados. La cuestión aquí era cómo podríamos intervenir
en consumidores que ya eran esporádicos para convertirlos en frecuentes, en lugar de arrancar desde un lugar más difícil que sería convertir los no consumidores en consumidores esporádicos. ¿Se entiende, no? El esfuerzo requerido para convertir un no consumidor en consumidor esporádico es mucho más grande porque hay barreras mucho más fuertes que el que se requiere para convertir un consumidor esporádico en consumidor frecuente. Además, la cantidad de copas por mes que puede tener una esporádica, que son un promedio de 1.6, podría convertirse en 4 copas si consideramos que fueran consumidores frecuentes o consumidores semanales. Para llevar a cabo esto, tiramos de la teoría de los hábitos. Hay muchos escritos, muchos teóricos, desde hace más de 10 años, que trabajan sobre el mundo del hábito y que se ponen de acuerdo en que hay 4 factores claves que tienen que ver con desarrollar hábitos. Porque hábitos es una palabra, si me permite la expresión, muy bastardeada, que viene de la psicología, pero que en la vida cotidiana lo utilizamos muy habitualmente. Un hábito es una práctica frecuente, no necesariamente cotidiana. Si me voy a comer los canelones el día de San Esteban con mi abuela cada año, aunque no sea cotidiano, es frecuente, por tanto es un hábito. De bajo nivel de conciencia, es decir, que no somos totalmente conscientes de todos los hábitos que tenemos. Probablemente antes de salir de casa por la mañana hemos hecho no menos de 15 hábitos. Ducharnos, hacernos un batido, ponernos la ropa automáticamente, no sabemos por qué pie hemos empezado a calzarnos, por ejemplo, pero existe un montón de elementos de baja frecuencia, orientada al ahorro de energía, es decir, el piloto automático que hace que no nos demos cuenta, hace que ahorremos energía cognitiva, y finalmente a menudo pegajosa. Todo el mundo que haya hecho alguna dieta o que haya intentado arrancar un año nuevo, digamos, yendo a clases de inglés o haya ido al gimnasio o quiero ir al gimnasio, sabe que el hábito anterior, el de no haber ido al gimnasio o no haber empezado la dieta, hace que cueste mucho introducir nuevos hábitos. En todo caso, como decía, hay 4 factores claves que hay que tener en cuenta para intervenir en hábitos. El primero es el contexto. Aquí vemos contexto estable. Evidentemente, para intervenir en el hábito, o bien estabilizamos el contexto o bien tenemos que romperlo. Es mucho más fácil romper el hábito de leer los mails con el móvil por la mañana si cambiamos de contexto y estamos en una tienda de campaña de vacaciones. Segundo, activadores. Los activadores son los desencadenantes que hacen que el hábito ocurra, se produzca. Con los activadores lo que hay que hacer es tangibilizarlos, hacerlos evidentes, hacerlos palpables. Tercero, rutina. La rutina es el acto repetitivo, es el comportamiento que repetimos y que de algún modo lo que necesitamos ahí es facilitar el esfuerzo que ese comportamiento suponga, tratar de hacerlo lo más fácil posible. Y finalmente, recompensa. Cómo tratamos de maximizar la recompensa, cómo tratamos de aumentar recompensas intrínsecas o extrínsecas que puedan impactar en el consumo. De los 4 factores, contexto estable, activadores, rutina y recompensa, trabajamos en todos y cada uno de ellos para ver cómo podíamos hacer para desarrollar una campaña de comunicación en última instancia que nos permitiera intervenir en ese hábito y convertir esos esporádicos en frecuentes y tratar de hacer que se rejuveneciera un poquito la pirámide de consumidores. En el contexto, lo primero que aprendimos es que de contexto formal, en fechas muy señaladas, tendríamos que cambiar ese contexto y trabajar con fechas y momentos muy espontáneos, mucho más cotidianos. Cuando trabajábamos en activadores o disparadores, teníamos que tener en cuenta 3 factores fundamentales. No perder el disparador importante y relevante, que era la comida en sí, pero hacerla fácil, tangibilizarla. ¿Por qué no nos íbamos a buscar contextos más informales, como tapas, como pinchos? Un segundo nivel, el vino estaba muy relacionado con contextos invernales, cálidos, una bebida densa, fuerte, potente. La gente tiene el imaginario mucho más del tinto que el blanco en ese sentido. Convirtamos eso también en un disparador dentro de contextos de verano, dentro de contextos un poquito más ligeros. Y tercero, uno de los activadores más poderosos es no quedar mal. Todos sabemos de la fuerte carga cognitiva y social que tiene el vino. Voy a quedar mal, no tengo ni idea de vino, ¿qué voy a decir? Pues pillo el caro, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para romper esto y convertir, en lugar de ese miedo a quedar mal, algo que permita romper la rutina? Eso se conseguía
a través de algunos elementos que formaban parte del acto, del comportamiento en sí. Uno era tratar de rebajar el esfuerzo cognitivo, es decir, los vinos que se consumen más son normalmente los que aparecen en listas de resumen, los 7 vinos más vendidos por el país, etcétera, etcétera, o en aplicaciones que te permiten al menos definir cuál es la variedad, cuál es la denominación que te conviene más, etcétera, etcétera. Rebajemos el esfuerzo cognitivo. Segundo, la conservación a veces es compleja. Cuando consumimos vino, normalmente nos ponemos una copa o 2 copas, se sirven varias copas, pero puede quedar un culito, puede quedar mitad de botella. Si ese vino no se consume a lo largo de los próximos días, se estropea y lo acabamos tirando. Eso es un esfuerzo económico que hay que tratar de paliar también. Una posible solución son esas bombas de aire, bombas de oxígeno que permiten conservar el vino de una manera más poderosa. Y tercero, el esfuerzo social, al que hacemos referencia como esfuerzo cognitivo. ¿Cómo podemos hacer para convertir el vino en algo que permita disfrutar sin complejos, sin tener que exponerse socialmente ante nuestra propia incapacidad de mostrar conocimiento? Finalmente, en recompensa, ¿cómo podíamos hacer para maximizar también la recompensa convirtiendo algo serio, pesado, difícil de consumir en algo mucho más divertido, mucho más brillante, mucho más liviano en última instancia? Lo que hicimos fue trabajar en todos estos elementos hasta desarrollar una campaña que salió a finales del año pasado, una campaña que os voy a poner ahora mismo. Todos los días vivimos pequeños grandes milagros y muchas veces no nos damos cuenta. Pequeños milagros como que acuestes a tu bebé a las 8 y se duerma a las 8. Esos milagros que suceden cada día, disfrútalos y marídalos con vino. Marida mejor tu vida con vino. Os cuento que voy a ser padre por primera vez en poco más de un mes y medio, así que espero que esto sea verdad, que se acuesten a las 8. En todo caso, esto es una pieza de una campaña mucho más amplia. Hubo varias piezas más, la verdad que todas con un tono bastante irónico, divertido, como que tu novia te diga, tienes razón, y lo repita, tienes razón. O que tu novio diga, vamos a ir al teatro, y te lo digo de verdad, vamos a ir al teatro. O cómo uno se mira al espejo y esos pequeños pelos que todavía resisten a la calvicie, y sé de lo que estoy hablando, te dicen, todavía resiste y todavía estoy ahí. Todos esos pequeños milagros, todas esas pequeñas situaciones merecen ser brindadas, maridadas, celebradas con vino, para conseguir que entre ese vino ornamento y ese vino alimento que veíamos que generaba un extremo demasiado fuerte, generen un punto de conexión lo suficientemente potente. Después de la campaña se hicieron diversos tests de comunicación y lo que se vio es que el gap entre cerveza y vino había ido reduciéndose, es decir, en factores como está de moda, en factores como es una bebida para momentos divertidos, en factores como es una bebida para gente como yo o una bebida cotidiana para tomar en el día a día, cuyo gap era brutal antes de esta campaña, consiguieron reducirse. En breve va a empezar la siguiente campaña de verano, donde vamos a seguir enfatizando, o van a seguir enfatizando de algún modo todas esas bondades y virtudes a través del estudio de hábitos. Así que, sin más, me despido, gracias y maridemos todos mejor la vida. Gracias.